Pensar que uno puede adivinar lo que piensan los demás nos hace, como lo hemos dicho ya, sentirnos rechazados o descalificados antes de hacer un cuestionamiento, antes de preguntarnos o acercarnos a quienes pueden resolvernos algún problema o manifestarnos el afecto y tantas otras cosas. El pensar que uno tiene el poder de leer la mente de los demás crea prejuicios que impiden la búsqueda de la información correcta y el acercamiento a los demás. Un prejuicio siempre es negativo. ¿Por qué juzgar a los demás antes de conocerlos? ¿Por qué juzgar y pensar que tenemos ya una respuesta antes de haber preguntado en una forma sana? Si René no tuvo información correcta, se impidió a sí mismo un acercamiento a las otras personas, a la joven y al entrenador. Si hubiera actuado distinto, pudo haber sabido lo que pensaba la joven y el entrenador. Quizás pudo haber recibido una respuesta negativa a sus deseos, pero aún así sería una respuesta que le daría mayor certeza. Conclusión de este punto. Nadie puede adivinar lo que los otros piensan o sienten, por eso es necesario reeducar a tu mente para que preguntes o busques la información correcta sin sacar conclusiones anticipadas. Avanzamos un punto más y conocemos otro error de nuestra mente, una manera equivocada en que nuestra mente nos hace actuar, y es sentirse el centro. Sentirse el centro. ¿Cómo te explico este error de la mente? Pues con el siguiente ejemplo. En una fiesta, Walter se negó rotundamente a bailar con su novia. Por más que ella le insistió, él se rehusó. Dijo que prefería no hacerlo porque apenas estaba aprendiendo. Walter sentía que si se levantaba a bailar, los cientos de asistentes voltearían a mirarlo inmediatamente. La verdad es que los invitados tenían su atención en muy diversas cosas. Sin embargo, Walter prefirió aburrirse y no dar oportunidad a que todo el mundo, según él, se enterara de que estaba aprendiendo a bailar. Más tarde, se levanta a saludar a un grupo de amigos que platican muy animosamente, y justo en el momento en que él se les acerca, los amigos se ríen por un chiste y luego guardan silencio. Walter, al escuchar aquella risa, cree que estaban hablando de él y por eso se callaron. La verdad es que él no era el centro de atención. Sin embargo, él quiso pensar que la risa de aquellos compañeros cuando él se iba acercando era por él y que cuando se callaron porque él se iba acercando. Eso significa sentirse el centro de las cosas. Que todo lo que está pasando en el salón de baile está centrado en Walter. A mí me parece que esto no es correcto, pero continúo con el ejemplo. Al querer regresar a su mesa, Walter se siente peor porque ve desde lejos que su novia platica con sus amigas y se ríe. Walter se vuelve a sentir el centro y cree que se están burlando de él. Yo diría que la mente de algunas personas como Walter puede engañarlos y presentarles en forma distorsionada la realidad, haciéndoles sentir que son el centro de atención, que todas las miradas, silencios, risas o comentarios negativos están dirigidos a ellas, que todos las observan y hablan de su persona. Esto los predispone, los hace sentirse perdedores, compararse en forma negativa con los demás y tomar una actitud violenta y defensiva. Analicemos un poquito. ¿Tú crees que si Walter se levantaba a bailar, todos los que estaban en la fiesta lo iban a voltear a ver? No. ¿Tú crees que cuando Walter se acercó a aquella mesa donde se estaban riendo y después se callaron de repente, todos estaban hablando de Walter? No. ¿Tú crees que cuando Walter desde lejos vio a su amiga, a su pareja, platicando con otras amigas que se reían, ¿tú crees que las amigas estaban riendo de Walter? No. Sin embargo, él quiso sentirse el centro de todo lo que estaba pasando ahí, y todas las burlas, todas las risas, todo lo que estaba pasando, él pensaba que era por él. Si tú actúas de esta manera,
trata de decirle a tu mente que hay muchas cosas que las personas hacen sin ponernos en el centro de su vida. Simplemente las personas se ríen, actúan, caminan por distintas razones y no porque se estén burlando o buscando a una persona para que sea el centro de su vida. El siguiente punto que tenemos que reflexionar, y sería el último para analizar cómo nuestra mente puede actuar en contra de nosotros, es el creer que el control de todo depende de nosotros. Hace algunos años hubo una película que se llamaba El jardinero. Yo la vi en Italia y se llamaba Oltre il giardino, donde una persona de poca facultad mental vivía en una casa, y en esa casa tenía un control, y nunca había salido de aquella casa, tenía un control de televisión. Y él simplemente pues le cambiaba a la televisión de un canal a otro y pensaba que eso era el mundo. En un momento determinado lo corren de aquella casa y él se va con el control. Y va caminando por la calle y lo quieren asaltar unas personas, ¿y qué crees que hace? Saca el control y trata de cambiarle. Evidentemente que él no puede hacer eso con un control remoto. Después va por un lugar que no le gusta y aprieta el control y trata de cambiar el paisaje. Evidentemente él se empieza a extrañar porque el control que servía para la televisión no sirve para cambiar la realidad. Bueno, pues hay personas que, lamentablemente, más allá de lo que podría ser de ficticio en esta película que te comento, hay personas que creen que tienen el control de todo, más aún que todo lo que está sucediendo a su alrededor, su esposa, su esposo, su hijo, el clima, el éxito en el partido de fútbol, depende de ellos. Y vamos a poner algunos ejemplos. Sofía es una madre que siente que todo el éxito de su familia depende de ella. Por eso, no cumple solo con sus responsabilidades, sino también siente que le toca hacer la parte que los demás no hacen. Aunque su esposo tiene tiempo libre y sus hijos también pueden ayudar en los quehaceres de la casa, ella acepta cargar con todo el trabajo para que las cosas funcionen bien. Si su esposo llega tarde al trabajo, ella se siente culpable porque no lo despertó. Si sus hijos jóvenes no tienen la cama, ella siente que le toca hacerlo por ellos. Si su amiga enferma no va a ver al médico, ella siente que tiene que llevarla. Si su suegro es alcohólico, ella cree que le tiene que resolver el problema. Como no puede controlar la vida de todos, esta mujer, Sofía, termina cansada, molesta y con una baja autoestima. Quien tiene autoestima sabe que sus responsabilidades son limitadas y que puede controlar sus acciones, pero no la de los demás. Y esto especialmente en atención a muchas mamás y mujeres que lamentablemente las educaron pensando que ellas tenían que resolver los problemas de la casa. Y por eso hay personas que, aunque el marido sea el del problema en la casa, ellas piensan que tienen que resolver el problema de pareja. Ellas piensan que tienen que resolver el problema de los hermanos, de los hijos, incluso de los propios padres que están enfermos. Hay que cambiar este tipo de mentalidad. ¿Por qué? Porque quien tiene baja autoestima por una distorsión de la mente puede sentir que es responsable de todo lo que le pasa a su alrededor. Esta distorsión, te habrás dado cuenta, es semejante a la autoculpa en la que la persona se culpa de todo lo negativo. Pero en este caso, en el caso de sentir que uno tiene el botón de control, las personas se llenan de angustia porque creen que todo lo que sucede a su alrededor depende de ellos, como si tuvieran un control remoto para manejar todo lo que les rodea. Quien tiene esta distorsión no es capaz de distinguir entre sus responsabilidades y las de los otros, por lo que tratan de hacer lo que los otros no hacen, o bien sienten que es su obligación resolver los problemas de otros. Cuando alguien se deja llevar por esta distorsión y algo o alguien no corresponde a lo que esperaba controlar, la persona actúa contra su propia autoestima pensando que es una persona inútil. Por ejemplo, si el esposo llegó tarde,
soy una inútil porque no lo desperté. Si mi hijo reprobó en la escuela, soy una inútil porque no le enseñé a estudiar. Si mi hijo es alcohólico o drogadicto, soy una inútil porque no lo estuve cuidando las 24 horas. Si la casa no le gustó el color que puse a los visitantes, soy una inútil porque no supe elegir el color adecuado, etc. Otra variante de la distorsión del control equivocado hace creer que todos tienen control de tu vida menos tú. Es decir, todo mundo puede decirte qué tienes que hacer, todo mundo puede criticar todo lo que haces, menos tú. Pocas veces analizamos cómo actúa nuestra mente. Si has descubierto que tu mente tiene alguna de estas distorsiones que hemos mencionado, 1. Generalizar. 2. Filtrar. 3. Dar más importancia a los sentimientos que a la razón. 4. Irse a los extremos. 5. Autoculparse. 6. El falso poder de leer la mente de los demás. 7. Sentirse el centro. 8. Creer que el control de todo depende de ti. Pues entonces tienes que hacer un ejercicio constante para detectar en primer lugar estos errores de tu mente y así comenzar a corregirlos. Recuerda que esto no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero sí se puede cambiar con constancia y detectando siempre cuál de estos errores es el que más tienes.